hoy con Natalia elegimos hablar de la felicidad desde distintos lugares, cómo se construye y cómo es necesario nosotros ir buscándola. Por eso también decidimos trabajar y hablarla con esta pregunta, si la felicidad es una utopía. Y para hablar de felicidad y preguntarnos si ser felices es una utopía, es trabajar con dos conceptos que llevaría horas desarrollar desde las múltiples perspectivas que las abordan. Por eso me parece interesante aclarar que con Natalia en este espacio de charlas informales vamos a abordarlas desde un recorte, desde un pequeño recorte, porque Mm. sería vanidoso de nuestra parte, grandilocuente de nuestra parte, intentar abordarlas en tan escaso tiempo, con lo cual simplemente vamos a hablar de felicidad y como dije al inicio del vivo, dándole la bienvenida a quienes no estaban y a los que se siguen sumando, desde la construcción del bienestar emocional y ver que la felicidad es una construcción propia, no es algo que viene de la afuera, sino que está en nuestro interior. Y por eso elijo empezar este vivo con una frase de Eduardo Galeano, que parafrasea en su libro Ventanas sobre la utopía a Fernando Birri, quien afirma que la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Qué frase tan exacta para empezar este vivo en el que hablamos de la felicidad como una utopía. Ujú, Porque, maravilloso y además de dándonos nuestro norte, ¿no? O sea, por más que uno no la alcance, o a veces creemos que la agarramos, que la tenemos, es escurridiza y se vuelve a escapar, ¿no? Entonces, es interesante también pensarlo desde el lugar que nos ofrece una dirección, ¿no? Un lugar hacia dónde ir, hacia dónde caminar, ¿no? No solamente que es un impulso o nos motiva en el camino, en el andar por esta vida, sino que también nos va dando un norte hacia dónde, no solamente la acción del caminar, sino también el punto o el horizonte hacia dónde dirigirse. Creo claro, que es maravilloso. claro, porque el término utopía es una palabra muy usada en nuestra cotidianeidad a diario y tiene una profundidad mucho mayor de la que en realidad a veces muestra o en la realidad Mm. en cómo quiere expresar. Es un concepto muy amplio y muy profundo que lo utilizan los filósofos, los pensadores, los políticos y que lo usamos a diario a veces. Eh, en muchos casos se utiliza como argumento a la hora de discutir situaciones ideales. El concepto utopía está muy relacionado con el ideal, con eso que no se alcanza. Por eso está bueno, está buenísimo relacionarlo con la felicidad, porque la felicidad también está relacionada a veces con eso que no se puede alcanzar. Eh, Me parece interesante hablar de la etimología de la palabra utopía, que quiere decir no lugar, de manera literal es no lugar, que representa algo que no existe. Podemos encontrar múltiples ejemplos de utopías. Vamos, pero antes de seguir vamos a saludar a Alicia, a Norita, a Daniel, que se fueron conectando, y vamos a abrir un poquito también. El vivo anterior dijimos que queríamos que participaran un poco más quienes están del otro lado, aportando su experiencia y contándonos también qué le pasa con esas cosas que nosotros abrimos en estas charlas, en estos espacios de construcción. Estaba diciendo que el término utopía literalmente es no lugar, lo que representa un lugar que no existe. Y a su vez, repito, que lo podemos encontrar en miles de ejemplos y a la hora de valorar la utilidad de una utopía, podemos encontrar distintas funciones, la valorativa, la crítica, la esperanzadora. Pero cuando la hablamos relacionada con la felicidad, en este marco que nos preguntamos si la felicidad es una utopía,
creo que tiene una función orientadora, relacionada con la frase que planteábamos al inicio, una función orientadora de utilidad, de utilizar la utopía como objetivo, como meta, y estableciendo como objetivo algo perfecto, ideal, que sirve para mantener un progreso continuo y no quedarnos atascados en la falsa ilusión de que vivimos en en la mejor situación posible. Por eso es interesante hablar del término de utopía, por lo menos así lo considero, en muchas ocasiones como sinónimo de imposible, pero de imposible desde este lugar que nos desafía a una meta mejor, a progresar, a ver cómo puedo llegar a eso que quiero. Pero para eso, y ahí nos vamos a ir adentrándonos al concepto de felicidad, porque las utopías nos permiten identificar objetivos a alcanzar. Nos sirven un poquito de brújula, de guía Ujú. para llegar a ese horizonte. Y no es insignificante hablar de utopía relacionada con la felicidad, porque nos orienta a algo que es un motor poderoso en nuestra vida, que es la búsqueda de la felicidad. Creo que la utopía es algo que nos impulsa a la búsqueda de la felicidad. Y acá cuando hablamos de búsqueda de felicidad, no hablamos de la felicidad ideal, sino de esa felicidad de metas alcanzables, de objetivos alcanzables, de las pequeñas situaciones que pueden generar felicidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando hablamos de felicidad utópica, ideal, y decimos, no puedo ser feliz, nunca voy a ser feliz, tal vez porque esas metas o esos logros sean tan ideales que no sean a los que estamos preparados, a los que tenemos posibilidad. Somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de leer cuáles son los objetivos que nos podemos, realistas, que nos pueden hacer felices. Ujú, ujú. Sí, bueno, creo que también el término de felicidad es bastante subjetivo, como todo constructo, ¿no? Teórico. A cada cual le pasa por diversos lugares, ¿no? Uno podría pensar, bueno, si la felicidad está en la parte emocional del ser humano, en la parte mental, en la parte corporal, ¿no? Entonces, creo que también, bueno, uno tiene que identificar desde qué lugar, cómo se siente feliz, porque también uno podría pensar, bueno, se puede obtener la felicidad o se puede ser feliz, ¿no? El tener o el ser feliz, ¿no? Tener felicidad o ser feliz, bueno, también son cosas para pensar, ¿no? Creo que la felicidad, como decías vos, bueno, es aquello que nos va a dar, nos va a poner a rodar por esta vida, ¿no? Y creo que es el norte que perseguimos todos, ¿no? Cada cual desde su lugar o con los objetivos o las metas que se ponga o por qué lugar pasa la felicidad de cada uno, ¿no? Bueno, acá Norita habla, ¿no? Dice, un cafecito con una amiga me hace feliz. Bueno, el encuentro, el lazo con el otro, creo que son cuestiones importantes que hacen a la felicidad. Hay determinadas, ¿no? Neurohormonas y hormonas que se ponen a jugar cuando uno se encuentra con los otros, con aquellos seres queridos, ¿no? Y que hacen que se despierte también el cuerpo y empiece a improntar determinadas emociones también dentro de nuestro organismo y nos sintamos con mayor energía, más motivados, ¿no? Con ganas de hacer más cosas, de proyectar, ¿no? Entonces creo que también, ¿no? El encuentro con los otros, somos seres sociales y también nos hace, digamos, ponernos en funcionamiento, no solamente los sentimientos, las emociones, sino nuestro organismo y nuestros pensamientos con relación a todo lo que surge en el encuentro con el otro, ¿no? Ahora, la felicidad también, bueno, es algo muy subjetivo. Por eso decía, bueno, dependerá de cada uno qué es lo que lo hace obtenerla o sentirse feliz, ¿no? Obviamente que hay cuestiones tal vez comunes que podrían llegar a unarnos con relación a lo corporal y hormonal, pero después en cuanto a emociones y a pensamientos o a proyectos, ahí nos diferenciamos. Voy a parafrasear a algún autor que leí en algún momento que decía que las grandes mentes piensan parecido, explicando el concepto de felicidad, y decía que si pensamos y observamos y analizamos las vidas de Jan, de Kant, de Frank,
entendemos por qué es así. Porque todos fueron infelices, pero nunca buscaron la felicidad. ¿Qué es lo que buscaron? El sentido de la vida. Buscaron encontrarle el sentido, buscaron encontrarle el significado a la vida. Y eso creo que es lo que hace parte de la felicidad, de la búsqueda de la felicidad, encontrarle sentido. Porque Víctor Frank siempre contaba, ¿no? Todos lo cuento para aquellos que no conocen la historia de Víctor Frank. Él estuvo en un campo de concentración, su esposa embarazada y su familia murió en el campo de concentración, sus padres y su esposa, y él sobrevivió. Y dice algo que a mí siempre me genera un montón de cuestiones de la felicidad, y dice: las personas cuyas vidas tienen un alto nivel de sentido, a menudo buscan sentido activamente, incluso si saben que vendrá en detrimento de la felicidad, ya que se han involucrado en algo más grande que sí mismos. También se preocupan más y tienen niveles más altos de estrés y ansiedad en su vida que la gente feliz. Claro, porque esa búsqueda moviliza, porque justamente el buscar inquieta. Esto es un poco ya irnos para el lado de la filosofía, ¿no? De la búsqueda constante. Pero creo que en la vida buscar para encontrar es lo que genera esa meta que hablábamos al inicio del vivo, porque si no tenemos una meta, no tenemos un objetivo, no, estamos vacíos. Y ahí ya, más que la búsqueda, ahí va en el vacío existencial del que también habla Víctor Frank, y entramos en las crisis, esas que no sabemos, eh, sabemos muchas preguntas, se nos hacen muchas preguntas, construimos muchas preguntas, pero no encontramos las respuestas. Ujú, ujú. Muchas veces la pregunta genera, digamos, ese movimiento a querer, ¿no? Buscar. Vos decís, bueno, no encontramos la respuesta, pero uno sigue en la búsqueda para ver si puede resolver esa incógnita o esa pregunta, ¿no? Yo creo que también, bueno, habría que, digamos, ampliar un poco la mirada, decir, bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se experimenta la felicidad? Se experimenta desde la alegría, se experimenta desde el bienestar, se experimenta desde la satisfacción. Bueno, cada cual tendrá una definición singular de lo que es la felicidad, ¿no? Pero tal vez en este vivo uno la presenta más como aquella utopía, ¿no? Como aquello que no se alcanza, como aquello que, bueno, es lo que nos va a permitir caminar, podremos lograr momentos de satisfacción, momentos beneplácidos, ¿no? Si se quiere, de satisfacción, pero si uno quisiera definir la felicidad, tal vez no la podríamos agarrar con palabras, ¿no? Porque creo que es eso que decíamos, ¿no? De la perfecta completud, de la perfecta, ¿no? Es algo perfecto, ¿no? Creo que se piensa así la felicidad. Eh, Aunque, viste, bueno, Shakespeare asociaba mucho la felicidad con la inteligencia, ¿no? Él decía que inteligente aquel que sabe ser feliz, ¿no? La inteligencia no en el sentido que lo pensamos, ¿no? De la manera más mundana, como la persona, ¿no? Con mucho conocimiento o con un gran coeficiente intelectual, no, sino la inteligencia como aquel que sabe elegir, como aquel que sabe decidirse por el camino tal vez más asertivo, ¿no? Más. Entonces, desde ese lugar tal vez, ¿no? Creo que la inteligencia nos pone en la búsqueda de la felicidad, a ver, desde el lugar de elegir el mejor camino, de aquel que nos va a poder llevar a esa meta, aquello que buscamos, a la concreción de algún proyecto y demás. Creo que, bueno, ahí podríamos pensar, ¿no? Algo de la felicidad como una buena decisión, ¿no? No sabemos si la mejor, pero tal vez la que nosotros creemos que nos va a acercar a esa meta, ¿sí? Y obviamente la completud es imposible, ya lo habíamos visto en otros momentos, ¿no? Donde, bueno, este yo ideal completo ha quedado perdido, hemos quedado marcados desde distintos lugares, hemos perdido, ¿no? El tema de la pérdida, que vos hablabas de un vacío, es lo que nos va también a caminar, nos va a llevar a caminar, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la búsqueda de esa completud, ¿no? De aquella felicidad. Pensaba mientras hablabas, ¿no? Aparte de esa completud, que es individual y es interna, porque no para todos,
la felicidad va a tener el mismo significado, más allá de lo conceptual. Para cada uno, el significado de felicidad es distinta y, como recién decía Nora, para alguien puede tener significado y hacerlo feliz un café, y para otro no puede ser un momento de felicidad porque no le encuentra el significado a ese momento. Para otro, en un momento me acuerdo que con vos hablábamos y dábamos el ejemplo de esperar el colectivo, de correr el colectivo y que te pare el colectivo. Parece insignificante, pero si uno está llegando tarde al trabajo, te para el colectivo, podés subir y te podés sentar, es un momento de felicidad que tiene significado para uno, para el otro no. Son pequeños momentos que construyen también. No hay que ir a veces a lo máximo y a los lugares o las metas tan inalcanzables. Luego la construcción de la felicidad, de la completud, como decís vos, es imposible, porque Ujú. siempre va a faltar un poquitito para eso. Lo que sí podemos hacer, creo que vas a coincidir, y teniendo en cuenta que la felicidad es interior y que tenemos que tener en cuenta que la felicidad la construimos nosotros y no podemos esperar que se construya desde la afuera o que los demás nos den esas herramientas para la construcción, que creo que primero lleva un camino de desconstrucción, porque en este tránsito por la vida vamos aprendiendo estas cositas de las que estamos hablando, de que se va construyendo estos momentos, y en cada ciclo de la vida, en cada momento, son distintos también, y cuando uno es más joven, y también hay que tener en cuenta que esta actitud que me gustaría decirle positiva ante la vida para darle significado a pequeños momentos, se construye desde niño. Se construye desde Ujú. niño, desde el entorno familiar, desde la escuela, esa construcción, esa mirada que uno va teniendo diferente para ver la connotación y qué me dan esos momentos, cómo me ayudan a que mi bienestar sea distinto. Hasta, como dije en el inicio, siempre quiero volver porque hay gente que se está sumando ahora, en esos momentos como el que estamos transitando ahora, que todos, aunque parezca que algunos tenemos más herramientas, tuvimos que reconstruir y buscar herramientas para pararnos de una manera distinta ante algo inédito que estábamos transitando, que tal vez pensábamos que teníamos todo organizado, que las metas a cumplir, los logros a cumplir, pero de repente nos encontramos ante una situación. Entonces, si vamos desde niños construyendo personalidades, eh, con la capacidad de adaptarse a lo que va sucediendo, se puede tener una mirada más positiva y revertir lo que nos pasa. Ujú, ujú. Sí, yo creo que también, a ver, como decís vos, bueno, la personalidad se va construyendo, se va nutriendo de herramientas, y también hay personalidades que se permiten ser felices y otras que no. Creo que hay personas que no se permiten encontrar ese norte, o lo han perdido, no saben, están desorientadas, ¿no? Y creo que la felicidad debería ser la brújula, ¿no? Aquella capacidad de poder, digamos, lograr un producto, de poder amar, de poder trabajar, no en el trabajo remunerativo, sino en esto que decía Freud, ¿no? De construir algo, ¿no? De dejar algo en este mundo, desde distintos lugares, ¿no? Algunos lo piensan como un libro, otros como un hijo, otros como plantar un árbol, otras personas como hacer una rica comida para compartir con la familia. Esto de poder producir, de que uno deje algo, ¿no? De su ser en el mundo exterior, ya sea, como decía antes, algo muy sencillo, como poder cocinar, o hacer alguna manualidad, o poder acariciar a otra persona, ¿no? Poder hablar, poder abrazar. Estos son nuestros productos, y creo que la felicidad a veces, como decías vos, se ve como una construcción muy idealista, se ha idealizado la felicidad, que uno piensa que pasa por lugares inalcanzables. Y a veces son cosas pequeñas, ¿no? Pequeños actos, ¿no? De la vida cotidiana, que van generando, ¿no? Este fortalecimiento de la personalidad de uno, y también van generando satisfacciones pequeñas, ¿no? Pero que hacen a un estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, no sé, leer un libro, escuchar una música de manera consciente, ¿no? Mientras uno está distraído, limpiando o manejando,
sino sentarse y darse el lugar para escuchar la música, para que la música genere emociones, ¿no? Creo que son pequeñas cosas que generan bienestar, ¿no? En distintas terapias se utiliza la música para poder conectar nuevamente, o bien con nuestra parte interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, o bien también para socializar y compartir con los otros. Creo que hay distintos actos que uno puede realizar durante el día que ayudan y colaboran, ¿no?, a darse cuenta que uno está teniendo momentos de felicidad, que a veces está distraído, ¿no? Y no los pensamos. Por eso también es importante, tal vez uno antes de dormir, en otros momentos también lo hemos hablado, hacer una lista de agradecimiento del día, ¿no? De encontrar qué cosas pude hacer, qué cosas placenteras pude llevar adelante, qué hice por los otros, qué hice por mí, ¿no? Y ese momento de agradecimiento ayuda muchas veces a bajar el estrés. Y al bajar el estrés uno está, ¿no?, más abierto al mundo y a uno mismo, ¿no? Y más atento también. Voy a terminar con la idea que estás desarrollando y vamos a responderle a Cecilia, porque les pedimos que participaran y no nos vamos a olvidar de la participación. Es lo que vos estás diciendo es fundamental, porque ya dejamos claro que no es una utopía la felicidad, porque es la utopía esta es la que nos ayuda a, a conseguir logros, a tener metas. Pero sí estoy convencida que la felicidad es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud con recursos que vamos aprendiendo, como dijiste vos, a veces en terapia, acompañado con un terapeuta, aprendiendo en la vida. Y algunas de esas cosas que es necesario apropiarnos para poder modificar y poder ser más felices, o por lo menos tener la capacidad de a la noche cuando me voy a dormir, de agradecer y no ver solamente lo que no está bien, lo que no me fue bien. Y algunas de las cuestiones que hay que trabajar y reaprender es, por ejemplo, a desdramatizar la cotidianeidad. Si nos acostamos y le vemos un poquito, por eso decíamos, el aprender a construir una mirada positiva. Decir, bueno, está bien, esto no me fue bien, pero bueno, podría haber sido peor, o mañana, bueno, voy a ver cómo lo modifico. Algo fundamental es aprender a poner límites, tema que ya nosotras recurrentemente lo hablamos, los límites saludables, aprender a decir no, a priorizar mis necesidades a veces, no puedo, hasta acá llegué, hasta acá te puedo ayudar. Volviendo al ejemplo que dio nuestra oyente sobre tomar un café, a veces nos invitan a tomar un café y no tenemos ganas, y vamos sin tener ganas porque no nos animamos a decir que no. Parece insignificante, pero no es insignificante, porque ahí estamos no siendo fieles a nosotros mismos, estamos yendo a una situación que no tenemos ganas, y lo hacemos con pequeñas cosas cotidianas, y lo hacemos con cosas mucho más serias, que nos van cargando y que nos van quitando la construcción de la felicidad. Aprender también que no todo siempre es personal, que a veces suceden cosas porque suceden, que es para otros o que es de otros. Tolerarnos nuestros defectos y tolerar a los otros. Porque cuando uno tolera lo que uno es amable con uno, puede ser amable con otro. Y también en estas metas que estamos hablando, salir de la perfectibilidad, de lo perfecto, decir, bueno, logré esta meta y la logré con lo mejor que pude. Me quería sacar un 10 en el examen final, me saqué un 6 con mucho esfuerzo, está bien igual. Y valorarme por eso y felicitarme por eso, porque todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, pero si aceptamos los nuestros podemos aceptar a los otros, si no nos volvemos intolerantes, si no, no tenemos nunca una mirada que sume. Cecilia nos preguntaba, Natalia, si uno no tiene recuerdos felices de la infancia, si puede ser feliz. Bueno, si se puede aprender a ser feliz cuando en la infancia no hay registro ahí de ese momentos felices. Bueno, como decía acá la compañera, ¿no? La felicidad es algo que está en el futuro.
O sea que no necesariamente tenemos que tener un registro de felicidad en nuestra, digamos, en nuestra personalidad o en nuestros recuerdos para poder buscarla. Yo creo que uno es esa búsqueda prospectiva, ¿no? No necesariamente es volver a un estado, digamos, perfecto, ¿no? Que hablábamos en otros momentos dentro del útero materno, donde no hay dolor, donde no hay necesidad, donde no hay frío, no hay, sino que es un nirvana constante. En realidad la felicidad no debería ser la búsqueda del regreso a ese momento idílico, ¿no? Prístino en nuestras vidas, sino que la felicidad creo que tiene que ver con algo más prospectivo, con el futuro, con estos intentos que decía acá Ariadna de ir superándose, de mejorar. A veces, como decía antes, ¿no? Ariadna también, es un cambio de actitud, un cambio de perspectiva sobre los sucesos actuales, ¿no? Probablemente una persona que esté teñida de pensamientos tal vez negativos o con ansiedad o con depresión, la situación sea valorada y sea evaluada de otra manera y probablemente si uno le pregunta a la persona en función de esa valoración o esa evaluación que hace con relación a su manera de abordar las situaciones, probablemente diga que no es feliz, que no se siente feliz, ¿no? Entonces uno puede hacer un cambio ahí en la misma situación, con las mismas condiciones, con la misma familia, ¿no? Con el mismo trabajo, pero cambiando la perspectiva, ¿no? Colaborando a digamos, abordar las situaciones de otra manera, encontrarle otra vuelta, encontrar una alternativa, ¿no? Muchas veces uno piensa en blanco o negro, ¿no? Día, noche, este pensamiento dicotómico que los seres humanos tenemos ya porque es fácil, porque ayuda a las categorías mentales. Bueno, este es bueno o este es malo, este es lindo o feo, feliz, infeliz, ¿no? Entonces, tratar de encontrar ahí una tercera vía, ¿no? Que no necesariamente se puede ser plenamente feliz o se es totalmente infeliz, sino encontrar en la situación que hay matices, que hay claros oscuros, ¿no? Y tal vez apoyarse más en los claros que en los oscuros. Obviamente, esto va a estar ayudado no solamente con la terapia, sino tal vez con una alimentación tal vez más consciente, con ser más consciente de los momentos, de los instantes, ¿no? De disfrutar. Hay muchas terapias por ejemplo, no solamente de la música, terapias de texturas, ¿no? Por ejemplo, dicen que andar descalzos, ¿no? Sobre el pasto o sobre algo suave, pone en funcionamiento las terminaciones nerviosas que tenemos, ¿no? Y nuestro sistema nervioso, obviamente, es el que maneja la información de nuestro cuerpo, no solamente sensorial, sino motor. Entonces, al uno recibir estímulos agradables, probablemente se ponga en funcionamiento todas las hormonas y neurotransmisores que hacen a la felicidad, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores, neurohormonas y demás, comienzan a generar un estado de alegría, de euforia, digamos, de deseo de cambiar, ¿no? De proyectar. Entonces yo creo que uno puede aprender a ser feliz desde ese lugar, ¿no? Como decía Ariadna, cambiando muchas veces la actitud, decías vos, ¿no? Un cambio de actitud. Creo que hasta aquí yo lo sintetizaría es viviendo en el aquí y el ahora, ¿no? Estando retrotrayéndonos a lo que pasó, a lo que no pasó, a lo que fue o a lo que no sé, aquí y ahora, conectándome con mi aquí y ahora, con el presente, que eso es un primer paso para empezar a cultivar el optimismo, ¿no? Y esencial, neutralizando las emociones negativas. Ujú. Al neutralizar las emociones negativas, aparecen, se maximizan las emociones positivas y ahí empezamos a darle lugar a, a esta utopía de ser felices, porque cuando dejamos que las emociones negativas se hagan latentes todo el tiempo, que una de las maneras es yendo todo el tiempo al pasado, como decís vos, porque cuando me, me detengo demasiado viajando al pasado y no me conecto en el aquí y ahora, ahí sí, la felicidad nunca la voy a conseguir, nunca la voy a lograr, ni la voy a percibir en las pequeñas cosas, porque estoy siempre en otro momento, estoy siempre viendo lo que no pasó, entonces me parece que
eso es interesantísimo, cultivar el optimismo. ¿Cómo lo cultivo? Neutralizando, viendo, tratando de cambiarnos los anteojos, ¿no? A veces con el ejemplo de, me cambio los anteojos y veo las cosas de una manera distinta. Eh, a veces no, y no hay que pecar, porque a veces te dicen, esa persona tiene un exceso de positivismo, siempre ven, o a veces es el recurso que uno elige para pasar lo mejor posible alguna situación. Tampoco hay que tener exceso, porque la realidad es que también hay que tener ser objetivo con lo que pasa, y no, y en las emociones negativas también a veces nos llaman la atención a algo y nos dicen, estate alerta. Por ejemplo, con lo que decía yo hace un ratito, de poner límites, de enojarme, eso, cuando yo me enojo, es súper necesario prestar atención a eso, porque cuando yo presto atención a lo que me pasa, puedo resolverlo, puedo verlo de otra manera. Si yo también ob- obstaculizo, oculto, o la tiro bajo de la alfombra, las emociones negativas tampoco me sirven porque también obstaculizan a que surjan las emociones positivas. Ujú. Sí, creo que esto de las emociones positivas y negativas, tal vez no hay que pensarlas así como categóricamente en términos morales, de que son buenas o malas, ¿no? A veces, bueno, las emociones, tal vez mal llamadas negativas, son las que en realidad nos dan displacer, ¿no? Pero muchas veces a partir de esto resurge o surge una nueva personalidad, una nueva reflexión acerca de algo. Entonces uno no puede vivir aplacando el dolor porque el dolor es parte de la vida y tenemos que experimentarlo y atravesarlo y a veces hasta acunarlo, ¿no? Para que pueda crecer, desarrollarse e irse, ¿no? Uno tiene que cobijar esas emociones también, darse cuenta de que aparecen, ¿no? Como decís vos, no meterlas abajo de la alfombra porque toman cada vez más poder si uno las niega, ¿no? Entonces las reprimimos, empiezan como a cobrar mayor énfasis en nuestra vida. Entonces, yo creo que hay que darle lugar al tiempo para el dolor, el tiempo para el placer, ¿no? Y todo esto, si uno va, digamos, haciendo un mix de las emociones que nos atraviesan y que sentimos y vamos reconociendo, también es parte de la felicidad, ¿no? Es parte, digamos, de la completud, si se quiere, porque si uno niega lo que está mal en uno o lo escotomizamos, lo sacamos, ya no estamos completos. Entonces, la completud tiene que ver también con esto de ir integrando aquellas cosas que, digamos, también no nos agradan de uno y, como decís vos, bueno, ver la manera de modificarlas y de poder entrar en contacto con ellas, de aceptar también, ¿no? Esto del autorrespeto que hablábamos la otra vez, de la autovaloración, con relación digamos, a la formación también de nuestra personalidad, ¿no? De nuestros valores, bueno, ver qué cuestiones se pueden ir modificando ahí para también incorporar aquello en lo que no podemos, ¿no? Y no buscar tal vez esta completud casi heroica, si se quiere, ¿no? Del superhéroe, de que todo lo podemos, de que todo lo podemos resolver. Y volviendo un poco a esto que decía Celatura ahí, no necesariamente tiene que haber un registro, una inscripción en nuestro psiquismo de un momento feliz para querer, ¿no? Digamos, volver a él. Igualmente todos lo tenemos ese registro, y es el registro intrauterino. O sea, tal vez no en la infancia, en los primeros años de la infancia, tal vez no hayan quedado inscripciones de felicidad, pero sí las tenemos, ¿no? Dentro del útero. Entonces, hay un momento de completud que se buscará, ¿no? Que se buscará en algún momento lograr de nuevo ese estado, ¿no? Donde uno no sentía dolor. Pero en el atravesamiento de esta vida, o sea, tiene que ver con esto, con esta búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda vamos a pasar por estos vacíos, por estos dolores, por la tramitación de las pérdidas, por la búsqueda de ser mejores, de construirnos, ¿no? Y reconstruirnos y deconstruirnos y volvemos a construir en un incesante andar. O sea, no vamos a, digamos, a lograr la completud en esta vida. La completud está más allá de la vida, diría Lacan, ¿no? No me vamos a meter con el psicoanálisis, pero bueno. Yo creo que agregar, y lo único que agregaría a todo este rápido recorrido que hicimos,
por herramientas para la construcción de la felicidad es la nutrición saludable. La nutrición Ujú. saludable no solo relacionada con los hábitos alimenticios, sino con la nutrición saludable en teniendo vínculos sanos, en tener buenas relaciones interpersonales, en tener momentos de ocio creativo, en tener momentos relacionados con el arte, con la creatividad. Eh, a veces cuando se habla de nutrición lo relacionamos solo con la alimentación y la nutrición saludable es esencial para la construcción de la felicidad. La nutrición saludable en todos los aspectos, Ujú. que es un poquito todo este tránsito que estamos haciendo de las herramientas que podemos ir obteniendo y parecemos reiterativas, pero me parece que la palabra construcción y desconstrucción acá es fundamental porque para Ujú. poder llegar a una meta, lograr un objetivo, todo el tiempo, sobre todo cuando uno va siendo más adulto, ¿no? Va viendo que la frustración es parte de la realidad y que no tampoco la felicidad no quiere decir que todo tiene que ser bueno, a veces hay momentos malos, la no felicidad también es sana porque no podemos ser todo el momento, eso sí sería una utopía pensar que vamos a llegar a los 50 años y nunca haber transitado por momentos de no felicidad. Eh, No, y además el dolor, como decís vos, muchas veces nos ayuda a crecer, a ampliar nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, ¿no? Igualmente a mí me gustaría dejar algún tip, ¿no? Porque cuando uno se sienta mal o se sienta poco feliz, bueno, tal vez uno debería a veces replicar un poquito esa situación de inmensa felicidad que tuvimos, ¿no? Allá en el útero materno, ¿no? Donde realmente no, éramos casi, ¿no? Libres ahí, no, éramos libres de dolores, libres de, hay varias terapias, ¿no? Que apuntan a replicar en distintos espacios estas cuestiones. Por ejemplo, esto de escuchar música, ¿no? Y el canto de la madre, ¿no? Que nos cantaba, porque nos habla en la panza, o esto de bailar a veces libremente, sin seguir ningún ritmo, ni rock and roll, sino bailar, dejar que el cuerpo se mueva, ¿no? Esto de tal vez a veces acostarse en una reposera y amacarse, también esto genera esta paz, esta tranquilidad, y empieza a despertar estos neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad, ¿no? Como la oxitocina, la serotonina, la dopamina, generan este estado de paz, ¿no? Y hasta de renovación de energías. El contacto físico también, ¿sí? No tener, digamos, el miedo de acariciar nuestro cuerpo, o de acariciar a otro, de abrazar, ¿no? Porque esto también del abrazo, de la contención física, ¿no? Que en algún momento la figura materna tuvo sobre nosotros y que también nos hizo sentir protegidos, ¿no? Felices. Este, a veces también terapias dentro del agua, ¿no? Sumergirse en el agua, este estado de flotación, ¿no? Medio replicando el momento, ¿no? Que uno flotaba en el líquido amniótico, también genera esta sensación de satisfacción, de felicidad, ¿no? De libertad, andar descalzo, ¿no? Muchas veces tener menos cosas dentro de la casa también. Se sugiere, ¿no? Porque a veces cuando uno se atiborra de objetos, la mente se empieza a llenar de objetos también. Entonces dicen que la sensación de libertad también se da con el minimalismo, ¿no? Dentro del hogar. Yo no lo estaría logrando, pero debería buscar desprenderme de algunos objetos, ¿no? Uno empieza a poner adornito por todos lados. Pero bueno, esta cuestión, ¿no? De amplitud, de libertad, y casi, ¿no? Como de un espacio abierto y que también aparecía, ¿no? Un poco ahí en la panza de la madre, sin objetos, ¿no? Uno, la placenta, el líquido amniótico. Entonces, a veces muchas terapias o estados de meditación ayudan, ¿no? Uno a regresar a ese espacio como para volver a nacer, ¿no? Creo que es interesante también darse estímulos placenteros, ¿no? Creo que la felicidad viene no solamente del mundo interno, sino que uno puede ofrecerse o buscar este tipo de estímulos para lograr un placer, para lograr un estado de satisfacción y, ¿no? Volver a resurgir.
Entonces la felicidad no es algo inalcanzable. No, a Eh, veces, Me parece que la felicidad la podemos encontrar todos los días, en cada momento, en pequeños detalles, en los pequeños logros que tenemos a diario o en cuando utilizamos, nos apropiamos de esa utopía como brújula y nos ponemos metas y las cumplimos, metas a corto plazo, metas a largo plazo, porque a veces también cuando hablamos de metas objetivos parece que siempre tuviesen que ser a veces el día de mañana. Quiero rescatar y para los que no estuvieron desde el inicio, vos dijiste algo que me parece súper útil como tip, la noche, cuando uno se acuesta y termina el día, ese momento de reflexión, ese momento sin ruidos, decir, bueno, a ver, hoy estoy contento, hoy no estoy contento, ¿por qué? Qué me salió bien? ¿Qué no salió? Pero siempre con una mirada amorosa y cariñosa a lo que sucedió, siempre tratando de ver qué puedo eh, tomar de bueno de eso y de lo malo también aprender, porque vamos nuevamente a aclarar que las emociones negativas, le ponemos negativas para poner una, también nos son un llamado de atención y nos dicen, esto lo puedes hacer de manera distinta o hasta acá. A veces cuando nos sentimos agobiados, que no podemos más con todo lo que estamos haciendo, tal vez es una alerta para decir hasta acá llegué. Cuando vemos que no, sentimos que no tuvimos durante todo el día ni un instante de felicidad, tal vez tenemos que modificar algo. Hay que prestar atención a lo que no funciona, hay que prestar atención a lo que sí funciona, eh, porque nos tenemos que escuchar. Eh, yo no sería extremista diciendo que la felicidad es una elección, porque hay a veces momentos de la vida donde nos atraviesa algo muy serio, algo muy doloroso, eh, y estamos en un lugar donde nos cuesta, pero después uno va encontrando la manera. Creo que sobre todo, insisto, en el momento que estamos transitando tan particular, creo que un montón de cuestiones están más a flor de piel y más y nos han sensibilizado mucho más que en otros momentos. La felicidad nos brinda bienestar, ayuda a la construcción de nuestro bienestar emocional, todos esos actos, todas estas cuestiones, los vínculos que construimos son fundamentales para eso. Yo creo que sí, insisto, vuelvo a repetir, es una cuestión de actitud la felicidad, pero desde el lugar que lo hablamos en el día de hoy, desde el tratar de ver el lado positivo, desde ubicarme en un lugar donde mi mirada es con anteojos más transparentes, no con anteojos oscuros. A veces no se puede, es cierto, pero tenemos que saber que tenemos los recursos para poder tener esa mirada. ujú, ujú. Coincido totalmente. Eh, la felicidad, bueno, uno la puede pensar acá desde lo que hablamos como un estado de bienestar, ¿no? Pero muchas veces, bueno, en la vida la felicidad pasa por ir, ¿no? Atravesando distintas pruebas, ¿no? Y oficia ahí como aquel objeto o aquella situación, ¿no? Que uno está buscando constantemente. Uno quiere tener la felicidad, cuando la tiene no quiere que se escape, a veces dura poco, ¿no? Entonces es escurridiza, la felicidad es escurridiza y la vida, bueno, está atravesada por un montón de situaciones que no suman a veces a nuestro bienestar y quedará en nosotros. Ahí sí podría yo decir, bueno, que está más del lado de una elección, el tipo de mirada, el tipo de abordaje que uno hace de esas situaciones adversas, ¿sí? A ver, todos estamos atravesados por las pérdidas, por el dolor, por el sufrimiento, pero también el sufrimiento es un momento más de profunda reflexión, ¿no? Y de volverse a rearmar luego de haber atravesado esa situación. Y que eso no, tal vez no, si bien nos marca en la vida, no nos quita la oportunidad de poder buscar la felicidad, ¿sí? De seguir intentando.
Creo que es fundamental eso, la búsqueda, ¿no? El intento, el seguir caminando, esto que decía Galeano, de ponérselo como el horizonte, por más que se aleje, bueno, uno seguir hacia ese lugar, porque la felicidad es la que nos va a marcar el norte, ¿no? Si bien, como decías vos desde la etimología, es un no lugar, porque ya ha sido perdida, porque ya no podemos volver al útero materno, pero sí, ¿no? Buscar a replicar en algún momento algo parecido, algo similar, ¿no? En los brazos de otra persona, en el encuentro con la familia, en el logro de nuestros proyectos, ¿no? En andar descalzos por el pasto, en acostarnos en una hamaca, ¿no? Y estar ahí amacándonos y pensando o escuchando una buena música, ¿sí? O comiendo una comida rica, como decías vos. Hay alimentos que ayudan a la liberación de esas neurohormonas, ¿no? Entonces, bueno, también pensar en uno, ser más consciente, no solamente de los momentos, sino de uno mismo, de qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere para su vida y, bueno, proponérselo, de ir buscándolo, ir para ese lugar. Encontrándole sentido a lo que pasa, todo es momento, dándole significación a eso que pasa, porque como bien eh, vos estás cerrando diciendo esas pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta que son las que nos hacen felices, la perspectiva con la que miramos las cosas, la manera en que nos paramos ante lo que sucede, eso sí es nuestro. Eh, las utopías sirven para eso. Las utopías sirven para que nos desafiemos a nosotros mismos. Eh, Voy a terminar el vivo con la frase que empecé, porque me parece que decir que la utopía está en el horizonte, que camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. ¿Para qué sirven las utopías? Para eso, sirve para caminar. Y la felicidad es una brújula que nos sirve para transitar la vida de una manera distinta. Gracias a todos los que nos acompañaron en este feriado. Eh, a Natalia y a mí nos hace felices los que nos acompañan en los vivos, Ujú. los que luego nos escuchan, los que nos hacen devoluciones y los que participan en nuestros vivos y los que nos dan también eh, ganas de estar cada lunes acompañándolos, dándoles herramientas para la construcción del bienestar emocional. Que tengan todos buena semana. Natalia, que tengas buena semana y nos vemos Bueno, el próximo lunes a las 20 horas. Buenas muchas noches. gracias por invitarme. Un saludo a todos y a todas. Chao.